olvídate de eso. Oye, mi hermanito, qué vuelta, Cere. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Muy bien, mi hermano. ¿Tu primo cómo se está volviendo loco? Sí, no, esas cosas aquí hay que tener cuidado, que te cierran el canal encantado la vida. No, olvídate de eso. No, el problema del canal no, que si cierra el canal abrimos otro, eso es lo de menos, pero coño, no tampoco así. El primo se está volviendo loco. Oye, Mira, pipa la paz ya. Te voy a decir algo. Échala. Yo estoy llamando respecto que tú estabas hablando con la señora acerca de los muchachos jóvenes, esto y eso. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú has oído hablar en Cuba de los pueblos cautivos? ¿Tú has visto? He oído a gente que ha hablado de eso. No conozco muy bien sobre qué coño es eso, pero de verdad, para serte sincero, no conozco bien, pero he escuchado algo de eso de cuando la gente del Escambray, exacto. Esas cosas, ¿me entiendes? Era un niño, no es más, no había nacido yo cuando aquello, ¿me entiendes? Bueno, yo nací en un pueblo cautivo. Yo nací en Ciudad Sandino, Pinar del Río. Eso está a 20 kilómetros del Cabo San Antonio, más o menos. Porque mi padre era preso político y mi madre fue presa política con mi hermana de 3 años. Estuvieron presas las dos en una cárcel de prisión en Miramar. Mi padre y mi madre son de Matanza, de San José, Colón, el área de Matanza. Cuando tú hablas, yo vine en el 80. Yo vine en el 80 con 14 años, tengo 54 horas. Cuando tú hablas de las cosas de Cuba en esa época y eso, ahí es donde yo tengo mi diferencia, porque en Cuba siempre ha habido dos mundos, o quizás más de dos mundos. El mundo que viviste tú y el mundo que vivíamos nosotros. Por ejemplo, en mi casa, en Pinar del Río, yo me fui en el año 80 y yo nunca tuve refrigerador ni televisor en mi casa. ¿Por qué? Porque mi mamá no podía trabajar para el gobierno, que es donde único se trabajaba en esa época, porque era presa política. Y mi padre le daban lo peor. Mi padre era guía ¿te acuerdas de las escuelas del campo cuando nos mandaban a la escuela del campo? El señor que era guía, que nos llevaba por los terrenos y por los surcos, eso es lo que mi papá hacía. 93 pesos cubanos me ganaba mi papá. Es decir, nosotros vivíamos con los 93 pesos de mi papá y mi mamá lavando y planchando ropa para la calle. Yo no conocí la manzana ni la pera en Cuba, jamás la vi. No, tú te fuiste cuando empezó eso. Bueno, quizás. Yo me fui en el 80. Ya en el 80 ya había. Ya en el 80 había. Pero por eso 76, te digo. 78, 79, 80, ya había. Pero por eso te digo, quizás había, por ejemplo, en La Habana, en ciertos lugares. Yo vivía en playa, yo vivía en exactamente. Yo no sé Matanza. Entonces, una cosa, mira, te voy a decir una cosa. Mi tía, la hermana de mi papá, ella es doctora. Yo he explicado aquí, ella fue misión internacionalista 25 años en Sudáfrica. Misión internacionalista 25 años. Y ella, cuando se hizo doctora, ella le tocó ir a minas de matahambres en Pinar del Río. Ajá. Y ella era una niña, una muchachita, cuando se graduó. Y ella quedó con muy buenas relaciones. Y en mi infancia, por lo menos hasta los 5, 6, 7, 8, 9 años, yo iba siempre en las vacaciones y nos pasábamos en minas de matahambre allá. ¿Qué hacen carajo? Imagínate que nosotros entrábamos del pueblo, dejábamos el carro de mi tío tenía carro, porque era director de un hospital, en la ciudad, y íbamos para allá, para una finca de esa metida allá, en el carro del pan, que era un camión ruso de eso de guerra, que iba con sacos de panes para ir para allá, para los puestos, para allá arriba, ¿no? Y nosotros fuimos para allá. Y en esa casa, que esa gente tenían cientos de miles de puercos, tenían caballos, vacas, de todo. Tampoco había frigidaire y no eran ni disidentes ni eran nada, sino que en aquella época no era normal para mucha gente tener un frigidaire. Lo que tenían era un cajón de agua, como un closet, como un escaparate que el agua salía fresquecita, riquísima. Y me acuerdo que yo era un niño y ellos íbamos con una palma barrigona abierta por dentro, con un hueco, a coger agua del río. Y ellos no eran disidentes. Y no le mataron simplemente a ningún familiar. No, pero es que no tiene nada que ver, porque mira, para explicarte, ese pueblo de Sandino, como son los otros dos pueblos más que hicieron, ahí vivía, por ejemplo, yo vivía en un edificio de 10 apartamentos, 5 arriba, 5 abajo, y así había muchos edificios, habían otros que eran de 4 pisos, otra la historia, pero bueno, en cada edificio de eso, habían 9 familias del Escambray, y había un comunista, un del partido, que era quien prácticamente nos controlaba, o sea, nosotros no podíamos. Por ejemplo, para ir a Matanza a ver la familia de nosotros, que el único pinareño de mi familia soy yo. Para ver a mi familia en Matanza, mi mamá y mi papá tenían que pedir un permiso especial hasta el año 80. Eso fue hasta el año 80. ¿Dónde vas a estar? ¿Cuánto tiempo vas a estar? Ni papá ni mi mamá podían coger una guagua y ir para Matanza como la cogías tú, la cogía el otro. No podíamos hacerlo. Igual que yo. Mi padre
nunca me inculcó nada porque él decía, él pensó que se iba a morir allí y él dijo, yo no le voy a tronchar su vida a mis hijos. Yo tengo una hermana mayor que yo. Y prácticamente con 14 años yo no pensaba en ninguna ideología política, ni un carajo, yo vivía como vivía y todo eso. Pero cuando yo llego aquí, yo empiezo a ver cosas y qué sé yo, me doy cuenta de muchas cosas, vi lo que pasó con mi papá, vi lo que pasó en la familia de mi mamá y mis hijos, yo tengo uno de 26 y uno de 11. Y a mí hay gente que me lo critican, perfecto, yo no tengo problema con eso porque la crítica es permitida. Yo sí les lavo el cerebro. Yo sí, a mi hijo de 26 años que nació aquí, tú le hablas de Cuba y le mentaste la madre. Tú le hablas del comunismo de Fidel y le mentaste la madre. Y nació aquí, tiene 26 años y yo llevo 40, así que imagínate. Y el chiquitico de 11 va por el mismo estilo. Ese lo tengo el cerebro abajo. Y que me critique, a mí no me importa. No, tú eres su padre, Exactamente. Entonces, eso es lo mejor que tú has hecho. Digo, mira, es tu decisión. Odio, decirte odio, no tengo odio por nadie. A mí no me importa si no tengo odio, no sentía odio con Fidel, sentía repudio, sentía asco, pero odio, ese sentimiento no existe, no lo tengo. Pero sí sé que el gobierno de Cuba ha usado al pueblo y quizás también de aquí se ha usado al pueblo. No voy a para dar una impresión al mundo. Mira, protestón, tú y yo los dos sabemos que si mañana el gobierno de Cuba le dice a los guajiros cubanos, ¿cuánto tú tienes? 10 acres de tierra, siembra lo que te da la gana, véndelo en el mercado, en el agro, me pagas a mí, al gobierno nos pagas 1% de taxes como se paga en todo el lado del mundo, el que ellos digan, 10%, 20% y el resto, haz con él lo que te dé la gana. Si quieres vender la mazorca de mañana 50 pesos y alguien te la quiere pagar, véndela. Pero si nadie te la puede pagar, te la vas a tener que comer con papas fritas. Al final la vas a tener que vender a lo que el pueblo te la pague. Ok. Si hacen eso con el del maíz, si hacen eso con el de la cebolla, en Cuba no faltará nada de eso. En Cuba faltan esas cosas porque al gobierno simple y llanamente... Vamos a pararnos ahí. Mira, yo desconozco muchísimas cosas que están pasando actualmente en Cuba, pero aquí viene mucha gente que conocen los cambios que han tenido que hacer en Cuba para mejorar lo que es la alimentación. El problema es que son cambios que son cosas que se han hecho, pero en Cuba están trabajando como en el siglo XIV, manualmente, muchísima gente. Tú sabes, cultivando, pero ya en muchos lugares de Cuba, aquí lo explican mucha gente que conocen, que tienen hasta fincas, que tienen familiares que trabajan en el campo. Aquí tengo el hermano Michangó, aquí tenemos a veces que entra el camionero que se me olvida el nombre, que es turista, como le decimos aquí, que ellos tienen finca, dice, no, ya en Cuba esas cosas cambiaron. Que es cierto que por mucho tiempo, permíteme, que por mucho tiempo se hicieron, como tú dices, es verdad. Dicen, porque yo de campo no sé nada. Yo conozco el campo cuando iba a la agricultura, los 15 días a la escuela del campo. Yo de campo no sé nada. O sea, pero hay muchas cosas que han ido cambiando. Pero cuando tú tienes que cultivar con la mano y no tienes la oportunidad de tener equipos y esto para desarrollar... Estoy de acuerdo. Pero ahora dile a un guajiro que con 2 yuntas de buey él se va a ganar, por decirte un número, $200 mensuales. Y yo te apuesto a ti, protestón, que con 2 yuntas de buey y un machete sin filo, ese guajiro a los 6 meses está produciendo algo en Cuba y se va a buscar los $200 mensuales. Tú mismo lo acabas de decir, tú llevas mucho tiempo sin ir. Yo viví en Cuba. No, yo fui en el 2011, por última vez fui en el 2011. Ok, tú fuiste en el 2011. Mira, yo te digo, yo cuando estaba en Cuba, yo fui al campo varias veces y tenía un amigo que tenía familiares, Aguacate no, un pueblo que está al lado de Aguacate. Un pueblo que está al lado de Aguacate, no sé cómo se llama eso ahí, por allá yendo para el norte de La Habana, y como yendo para Matanza, para allá. Y ahí habían guajiros en aquella época que eran millonarios, que hacían fiestas cada vez que llegaban a $1 millón de pesos. Claro. Millonarios. Y era en la época que era más difícil la cosa, y esos guajiros eran millonarios de pesos cubanos. Tú sabes, pero por eso te digo, por eso protestó. O sea, yo no sé, yo de campo no sé, mi hermano. Mi argumento es, en Cuba, la comida es esencial, no la langosta, no el churrasco, la comida es esencial para que nadie se acueste sin comerse, puede estar, si a ellos le da la gana, puede estar ahí al alcance de todo el mundo, si al gobierno le da la gana, protestón, esa es la verdad. Porque en Cuba, el guajiro que tú le des mano suelta para que haga lo que le dé la gana, pagando impuestos al gobierno,
pero que el gobierno no le ponga el precio de lo que tiene que vender, ni el gobierno le diga me lo tienes que vender a mí. No. Yo, digo, Él mira, lo vende. yo de campo no sé, mi hermano. Yo de No, campo, eso no es campo, eso es, mira, eso es economía, eso no es campo, eso es economía. Eso, deja el guajiro libre para que tú veas si el guajiro te va a sembrar o no te va a sembrar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Porque entonces, cuando hay necesidad y cuando hay las colas, quien tú no lo quieras, estés de acuerdo conmigo o no, no creo que vas a estar de acuerdo conmigo en este punto, ¿ok? Cuando se ponen esas colas, cuando pasa todo eso, este es el argumento que usa el gobierno de Cuba para llevarlo a la ONU y que cuando se vota, míralo cómo tiene el pueblo cubano pasando hambre por culpa del embargo. Ese es el problema. Y entonces, aquí se usa también y allá se usa también. El gobierno de Cuba yo quiero que tú me entres en una reflexión. ¿Qué tú harías? Ya tú dices que habiendo una apertura y no sé qué, se pudieran solucionar ciertas determinadas cosas. Pero tú no crees que si levantando el embargo nos quitaríamos todos esos problemas de encima. Pero es que hay otros detalles. No lo creo. ¿Tú sabes por qué no lo creo, protestón? Okay. Porque el embargo no va a llegar a mi pueblo en Sandino allá atrás. Eso no va a llegar allá. El levantamiento del embargo no va a llegar allá, protestón. ¿Por qué tú piensas que no va a llegar? ¿Por qué tú piensas que no va? Porque mira. Ahora otra pregunta. Entonces, porque no va a llegar a Sandino, mantenemos al pueblo pisado. No. Es que el embargo no va a llegar. Mira. El levantamiento de las restricciones va a llegar, ¿tú sabes a quién? A tu familia, a la mía y a la de 3 millones de cubanos que hay en el exterior. El levantamiento de las restricciones va a llegar a 3 millones de familias de los cubanos que están en el exterior. El resto no le va a llegar. No, mi hermano, mira, mi hermano, ¿cuánta gente cuando la apertura de Obama, cuánta gente que no tenía familia en Cuba hizo negocito, abrió para ¿Dónde? Casa de renta, abrió muchísimas cosas alrededor de La Habana, alrededor de los cruceros. Cuando se bajaban esos 2,000 y pico de americanos de los cruceros, ahí había una pila de gente viviendo súper bien, haciendo los tipos, los boteros en los carros convertibles, el del kiosquito, el de aquello, el que vende los otros, todo el mundo. ¿Pero dónde, protestón? Ahí, ponte para decirte mucho, a 5 millas cuadradas. Te salías de ahí. Momentico. Permiso, dame un chance para explicarte algo, Ajá. Es un gran error, que ahí era donde se empezaba el movimiento, es verdad, pero cuando esa gente del paladar necesitaba comprar arroz, ¿a dónde lo compraba? Cuando esa gente compraba puerco, permiso, escúchame, cuando esa gente compraba puerco, ¿de dónde lo traía? No del que lo cultivaba, no del que tenía un puerco en una bañadera en el vedado, no, lo tenía que comprar en Sandino ese donde tú vivías, que tenía un criadero de puerco de 200 puercos. Sí, pero ¿qué pasó con esa gente? Esto es una cadena, mi hermano. Esto no es solamente ese grupito. Pero ¿qué pasó con ese guajiro cuando llegó a 200 puercos, protestón, que ha salido en la noticia aquí 500 veces? Se le meten, porque 50 puercos no están legales, hay 30 puercos que no están vacunados, boom, te quitamos los puercos, se acabó la cosa. Eso pasa igual aquí, mi hermano. Eso pasa igual aquí. Si tú tienes una porquería esa. No, pero no estamos... Permiso, dame un chance. Tú sabes que legalmente, por la estructura, por el tamaño, por el alcantarillado, te permite que usted nada más puede tener 25 puercos, olvídate lo demás, por el alcantarillado. Te permite tener 25 puercos. Viene el inspector y te coge 25 y medio y te dice, vamos, multa, esto, lo otro. Aquí pasa igual, mi hermano. Aparte, tú sabes bien qué pasa en Cuba, que nosotros nos queremos pillo. Ya ese que estaba a 200 puercos, que ve que le están pidiendo puercos de La Habana, los de las Paladar y eso, ¿qué hace? Se pone en contacto con el que se roba los camiones de pienso del municipio Regla, se los roba, ¿y qué pasa? Lo llevan para allá y después viene el inspector, se encuentra un stand de eso lleno de pienso, que no lo venden en ningún lugar, que tienes toda la razón, no lo venden en ningún lugar, y le dicen, ven acá, Pipi, ¿esto dónde salió? Esto es robado, ¿no? ¿No tiene papel? Vamos presos, Cere. Coño, pero entonces si el gobierno es inteligente, ¿qué hace? ¿Le vende ese pienso? ¿Se lo vende ahí directamente? Porque tiene que esperar que se lo roben. No espere que lo roben, véndeselo tú al guajiro. Oye, hay un número de teléfono, aquí tú quieres llamar, ¿cuántos piensos te hace falta? 25 sacos, vayan 25 y se los vendo yo mismo. ¿Qué te va a decir el gobierno? ¿Qué te va a decir el gobierno? Mira, no se lo podemos vender porque tenemos que priorizar los puercos de los hospitales. Permiso, dame un chance. Tenemos que priorizar los puercos de los dirigentes, los puercos de las escuelas, los puercos de los hospitales, y ese pienso es para ese lugar. No te podemos dar más pienso porque el bloqueo no nos permite comprar entonces hay que tumbar el bloqueo para la pinga, Cere. Entonces hay que tumbar el bloqueo. Yo estoy convencido. Continuamos en el bloqueo. Yo estoy convencido, 150%. ¿Esa justificación? Mira, no.
Los dos lo están usando de justificación. Y yo estoy convencido, 150%, el bloqueo, no las restricciones de viaje y eso. No, todo eso hay que tumbarlo, todo eso hay que tumbarlo. Pero el bloqueo, lo que es el bloqueo, que es más que todo acceso a créditos internacionales, eso no es más que eso, va a ayudar. Mira, son muchísimas cosas más. Uno de ellos es el acceso a los créditos, que es como funcionamos todos. Tú funcionas con crédito, yo funciono con crédito, el mundo entero funciona con crédito. Claro, pero a lo que me refiero, eso va a ayudar a los hoteles, va a ayudar, pero pueblo de a pie no va a llegar. Imagínate, permiso. Imagínate que se acabe el embargo. ¿Cuánta gente en este mundo no quisiera construir hoteles, viviendas en Cuba y eso? ¿Cuánta gente? Un loco. ¿Por qué un loco? Porque en Cuba no hay leyes, papo. Te estoy hablando cuando que quiten el embargo. Te estoy hablando sin embargo, con el gobierno de Cuba no hay leyes. ¿Cuánta gente quisiera? Permiso. ¿Cuánta gente quisiera construir en Cuba? ¿Cuánta gente quisiera tener un negocio propio en Cuba? Que quisiera invertir en Cuba. ¿Dónde nadie? Un loco. Entonces, ¿qué tú quieres decir? ¿Que todos los que hay hoy en día son locos? Entonces el mundo está lleno de locos. Loco. ¿Tú sabes por qué? ¿A cuánta gente Cuba no le ha robado dinero? A brasileños, españoles, le han tumbado millones de dólares en los hoteles. Ya te puedo decir. Yo lo único que te puedo decir, mi hermanito, es... Entonces, ¿qué hacemos? La pregunta entonces, ¿qué hacemos? No. Le dejamos el embargo y le dejamos la sanción. Por eso está trancado el dominó. Pero no, está trancado el dominó por los que no le interesa Cuba. No le interesa el pueblo cubano. No, a mí, mira, te puedo decir, interesarme Cuba, te diría mentira si decirme pierdo el sueño por la noche pensando en Cuba. Eso es mentira. Yo tampoco pierdo el sueño por la noche pensando en Cuba. Eso tampoco. No, hay gente que tiene familia que sí, hay gente que tiene familia que sí lo pierden. Lo que pierdo el sueño es cada vez que tengo que pagar 35 pesos, cada vez que me toca pagarle 35 pesos por 100. Ahí cuando me pero por lo menos tú tienes la posibilidad de hacerlo y tu familia la posibilidad de recibirlo. Pero los otros 7, 8 billones de cubanos que no tienen, y la mayoría negros, por cierto, la mayoría negros. Para serte sincero, yo conozco muchísimos que tampoco tenían familia aquí y tienen 10,000 veces más dinero que yo estando en Estados Unidos. No, tampoco te comas ese mío. Hay mucha gente que tiene tremenda necesidad en Cuba, que no tiene familia, y hay muchísima gente que no tiene familia en Estados Unidos y son ricos. No, tampoco. Pero espérate, vamos a hablar claro, porque yo lo conocí también. Vamos a hablar claro. Hay mucha gente en Cuba que tienen, hay mucha gente en Cuba que tienen una pata en la calle y una pata en la prisión y viven como reyes, pero tienen una pata en la cárcel. Si los cogen haciendo lo que están haciendo, van presos. Entonces así tampoco se puede vivir. Yo te